Muy bien, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3. Terminamos la segunda carta de Pedro, la segunda epístola de Pedro, a todos sus oyentes, todos sus lectores. Y termina hablando sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que va a suceder, que así lo esperamos y que así espero que lo estemos esperando, porque eso nos va a ayudar a purificarnos, a vivir en santidad. Dice el versículo 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pedro ya va a terminar su segunda carta. Ya va a culminar todo el consejo que quería dar a todos sus oyentes, todos los hermanos en Cristo, a todos los creyentes. Y en todo momento, la intención de Pedro al escribir estas dos cartas es mantenernos alerta, hacer que nos mantenemos despiertos. Como decía el Señor, a estar velando, a estar despierto por todo lo que ha sucedido hasta ese momento, por todo lo que está sucediendo en aquella época, en esos momentos, y por todo lo que está por venir. Pero eso también viene para nosotros, porque recordemos que la palabra de Dios es eterna, es actual, es para el día de hoy, aunque se escribiese hace cientos y cientos de años, pero es para el día de hoy también. Y por tanto también esta carta está escrita para nosotros, para que velemos, para que estemos atentos, para que estemos despiertos de todo lo que ha sucedido, de todo lo que está sucediendo hoy día y de todo lo que espera por venir. Y que la palabra del Señor ya lo ha profetizado. Estamos, hermanos, en principios de dolores. Como suele decir la palabra, estamos en principios de dolores, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, hablando de los tiempos futuros. ¿Qué iba a suceder al final de los tiempos? Esto que hemos pasado hasta ahora, estas crisis que tenemos desde el año 2008, que todavía seguimos coleando, todavía sigue coleando, esta pandemia que llevamos más de 2 años, esto es principio de dolores solamente. Solo principio de dolores. Y las mujeres sabéis muy bien, las que habéis dado a luz, que esto no es nada. Esto no es nada. Y la intención de Pedro es que estemos atentos, despiertos en todo momento. Pero ¿para qué lo hace? El versículo 2 dice, para que tengáis memoria, para que recordéis de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fijaros cómo Pedro engloba aquí toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay unanimidad, la palabra del Señor es homogénea, desde el principio hasta el final, en todo momento. Y debemos de tener en cuenta en todo momento, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo de Apocalipsis. Toda es importante. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 lo siguiente. Hechos 20, cuando empieza a hablarle a aquellos ancianos de Éfeso antes de despedirse de ellos para ir a Jerusalén, donde iba a ser prisionero y encarcelado, le dice allí en el 20, 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Soy inocente. ¿Pero de qué es inocente? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es Antiguo Testamento y lo que se conocía o lo que se podía conocer en aquellos momentos de lo que era el Nuevo Testamento. Todo el consejo de Dios, especialmente Antiguo Testamento.
porque era lo que conocía. Y Pedro le sigue dando esa misma importancia a la Escritura. Fijaos que dice, los santos profetas y el mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Entre ellos estaba evidentemente él y el apóstol Pablo, a quien anuncia un poco más tarde, a quien nombra un poco más tarde. Por tanto, hermanos, debemos de atesorar las Escrituras en nuestros corazones. Debemos de estudiarlas, debemos de guardarlas en nuestros corazones, debemos de memorizarlas en nuestros corazones, para que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, cuando llegue el momento, la traiga a nuestra mente para hacernos ver cuán cierta y cuán verdadera es la palabra del Señor. Sigue diciendo, y voy a intentar ir rápido, sabiendo primero esto. Ojo, cuidado, primero tenéis que recordar esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, en los últimos tiempos, en los que estamos viviendo, en los que se están viviendo desde que Cristo resucitó y ascendió al cielo, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, andando conforme a sus propios deseos carnales, satisfaciendo los deseos del ojo, de los ojos, del corazón, aunque vaya en contra de la palabra de Dios, pero satisfaciéndolos. Eso es vivir en concupiscencia. Y además me llama la atención porque en el capítulo 2 habla de falsos profetas, pero aquí habla de burladores, de personas que no tienen consideración a Dios, que son irreverentes con Dios, que no lo tienen en cuenta, sino que se burlan de Dios. Se burlan de Dios y de su palabra. Y hay mucha gente que se burla de Dios. Mucha gente que está pensando de que esto que predicamos, de que Cristo vendrá por segunda vez, esto es una historia, esto es una fábula. Pero es que ya tenemos un ejemplo parecido a esto. ¿Os acordáis de Noé? ¿Cuántos años estuvo Noé diciendo, va a venir un diluvio y me lo ha ordenado Dios? Y me ha dicho que lo predique, que lo anuncie. 100 años estuvo Noé diciendo esto. Y no se creían, se burlaban de él, se reían de él. Y sin embargo llegó el momento en que Dios mandó el diluvio, cerró la puerta de aquel arca y nadie entró. Solamente 8 personas se salvaron del diluvio, Noé y su familia, porque los demás se burlaban de él. Se burlaban del mensaje de Dios. Y esto es lo que va a ocurrir en este mundo, que cuando menos se lo espere, cuando estén comiendo y bebiendo, dándose en casamiento, como dicen las Escrituras, vendrá el Señor, por sorpresa, y recibirán el justo juicio de Dios. Porque no quieren tener al Señor en consideración. ¿Cuál es el motivo de esta burla? Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de los hombres que no tienen ley, que quieren vivir sin ley, que su única ley es la suya. Y se burlan, ignoran las Escrituras voluntariamente. Fijaos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Muchas veces nos quedamos en Juan capítulo 3, versículo 16. Pero mirad lo que dice un poco más adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, yo creo que lo diríamos casi todos de memoria, casi todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fijaos qué hermoso lo que sigue diciendo en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, y esto habla de voluntariedad, de decisiones propias, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, que es Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. Por tanto, estas personas que se burlan, estos falsos profetas de los que habla Pedro en el capítulo 2, tendrán un día de juicio. Y el día de juicio no va a ser un juicio de premio, va a ser un juicio de condenación, por no tener en cuenta a Dios, por burlarse de Dios, por burlarte del mensaje que Dios da a través de sus hijos, a través de los apóstoles, a través de los profetas. Es terrible, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Mas no, versículo 8, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para, perdón, el versículo 7 me lo salta, perdón. Se burlaban, me salta un versículo, en el que dice que se burlan porque dice que todo sigue siendo igual. Todo sigue siendo igual. Y dice el apóstol Pedro, mas no, oh amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como dice el Salmo 90. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros vivimos conforme al tiempo. Pero Dios no vive conforme al tiempo, no vive sujeto al tiempo. Porque nosotros somos finitos, tenemos un tiempo de nacimiento y un tiempo de muerte. Pero Dios no, Dios es eterno por siempre y Él no se puede sujetar al tiempo jamás. Por eso para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando por la infinita gracia del Señor y misericordia del Señor vivamos con Él, tampoco estaremos sujetos al tiempo. Porque seremos como Él, semejantes a Él. El Señor no retarda su promesa. Este es el motivo por el cual muchos se ríen y se burlan y dicen, pero si sigue siendo el mismo tiempo, si sigue haciendo lo mismo, si sigue siendo igual, no está ocurriendo nada. No está ocurriendo nada. El Señor está obrando aunque tú no lo veas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, que fijaos lo que dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo hombre venga a Él, como dice Pablo en su primera carta a Timoteo, que todos los hombres vengan a Él, le conozcan y sean salvos. Primera de Timoteo 2 lo dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, no por unos o por otros, por todos, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por eso el Señor, digámoslo así, está retardando el cumplimiento de su promesa. Para que el hombre sea salvo. Para que el hombre no muera eternamente, sino que viva eternamente con Él en los cielos. Para eso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay un tiempo,
Hay un tiempo para este mundo. Hay un tiempo, un día, una hora, una fecha específica que solamente Dios Padre tiene en su sola potestad, como dijo el Señor Jesucristo, en que su Hijo volverá. Pero ojo, cuando el Señor venga no va a venir como el Cordero Santo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Vendrá como juez y como rey, a juzgar a todas las naciones, a todos los hombres. Y debemos de ser conscientes de ello, hermanos, porque debemos de compartir la palabra sin miedo, sin vergüenza, para que muchos hombres, para que todos los que estén alrededor de nosotros puedan saber del mensaje del Señor, de la terrible situación en la que se encuentran por no haber conocido, por no haber aceptado al Señor en sus vidas aún, para conocer qué terrible futuro les queda si no aceptan a Cristo en sus vidas. Hay un tiempo de juicio y esta tierra y este mundo va a ser juzgado, y la tierra y los cielos también. Los cielos y la tierra también. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Consejo del apóstol Pedro. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Este vivir en esta expectativa de que Cristo vuelve, de que va a venir como juez, como rey, debe de estimularnos, debe de animarnos a vivir una vida como a Dios le agrada, como Dios quiere, como Dios desea, para lo cual realmente nos creó, para vivir conforme a su voluntad, para vivir en comunión con Él. Porque Cristo vino a restaurar la comunión de Dios con el hombre, con todo hombre que quiera tener comunión con Dios, como al principio. Y que el hombre rompió por causa del pecado, por causa de su desobediencia, y la sigue rompiendo, y la sigue manteniendo rota. Pero ¿cómo? ¿Qué nos puede ayudar a vivir de esta forma santa y piadosa? Mira, Primera de Juan, capítulo 3, dice lo siguiente. El versículo 2 y versículo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque seremos transformados conforme a la imagen de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, y repito, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no en sí mismo, no en el hombre, sino en Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando yo vivo con la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento, que se están cumpliendo las profecías de su palabra, que yo puedo pasar a su presencia en cualquier momento, me debe de motivar a vivir como Él le agrada. Y esto no es por obligación, esto debemos de hacerlo por amor a Él, por agradecimiento, porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Lo más preciado que tenía, lo envió para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros no sufriésemos el castigo que merecíamos. ¿Cómo no vamos a servirle por amor? Dice que es de bien nacido el ser agradecido. Pues demostrémoslo, viviendo agradecidos para Dios. No por obligación, hermano, lo repito, no por obligación, por agradecimiento. Sí, seguimos un poquito más adelante. Y aunque me he saltado algunas cosas,
Voy a terminar ya. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Según sus promesas. ¿Cuánto nos aferramos a sus promesas? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Como dice Apocalipsis capítulo 21, que la nueva Jerusalén bajará. Cielos nuevos, tierra nueva. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él, por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia, fijaos cómo repite el apóstol Pedro, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, no para condenación, para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fijaos cómo el mensaje de Pedro y de Pablo son el mismo. Uno el apóstol de los judíos, otro el apóstol de los gentiles, cada uno por su lado, pero el mensaje, el mismo. La sabiduría, la misma. ¿Y quién le ha dado a Pedro y a Pablo esa sabiduría? Dios y solo Dios, por medio de su Santo Espíritu. Es la sabiduría que nos da el Señor a nosotros para vivir en este mundo, para proclamar el Evangelio, para decirle a los demás, Dios te ama, murió por ti en la cruz del Calvario. No te pierdas, acéptalo en tu vida. La homogeneidad del mensaje, la unidad del mensaje. Además, dice aquí, y esto es para que lo tengamos en cuenta, especialmente, hermanos, cuando podamos estar enseñando algo, enseñemos lo que el Señor nos revela, conforme a su palabra. No enseñemos conforme a nuestros pensamientos. Yo creo que aquí está diciendo la Escritura esto. Nos podemos equivocar. Seamos fieles a las Escrituras. Y si no comprendemos algo, como dice aquí el apóstol Pedro, no lo enseñemos. No lo enseñemos. Enseñemos lo que el Señor nos ha revelado. Seamos fieles a su palabra. Y termino. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El error que ha estado detallando anteriormente, los falsos profetas, los burladores. No vivamos conforme a ese pensamiento. No vivamos conforme al pensamiento que teníamos antes de conocer al Señor Jesús. Vivamos conforme al pensamiento de Dios. Que muchos lo tienen como si fuera una esclavitud, pero realmente te da libertad. Te satisface hacer la voluntad de Dios. Y eso solamente se puede experimentar viviéndolo. Viviéndolo. Y fijaos que el apóstol Pedro termina como empieza esta misma carta, pero de una forma muy resumida y que nuestro hermano Juan ya lo ha leído al principio de la reunión. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida del creyente es un continuo crecimiento. Y para crecer, hermanos, necesitamos esforzarnos, ser disciplinados, ser diligentes, como se repite en varias ocasiones en esta carta, para cada vez conocer mejor al Señor, su palabra, y vivir conforme a ella, de una forma santa y piadosa, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, y con esto quiero terminar. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Esto es crecer. Esto es querer crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Es decir, aburridos, sin saber qué tener que hacer. Y cuando estamos aburridos, nos fijamos en las cosas más del mundo que del Señor. Seamos sinceros. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y termino como termina el versículo 18 del capítulo 3 de esta carta. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué dice, hermanos? Amén. Amén. Porque a Él sea la gloria, hermano. Que a Él sea la gloria por siempre.